sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Señor santo y verdadero. La gloria, la honra, la alabanza, la victoria, el reconocimiento, Padre, son suyos, mi Señor. Aleluya, por su gran amor, gracias. Por su gran misericordia, gracias. Por su gran poder, gracias. Porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Gracias, poderoso. Gracias, Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Te alabo, te bendigo y te exalto, Padre. Gracias, Señor. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre, en el nombre de Jesús. Mi alma te bendice. Mi alma te alaba, Padre. Santo, santo, santo y digno de suprema alabanza. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Gracias. Aleluya. Hoy es el último día, hermanos, del mes. Bendito Dios. Mañana empieza el cuarto mes. Hoy termina un cuarto del año 2026. Aleluya. Así puede ver lo rápido que está pasando el tiempo. Aleluya. Y nosotros entramos en congojas y en afanes. Y el tiempo muy veloz se va. Así que pidamos a Dios sabiduría, hermanos, para saber contar nuestros días. Amén, hermana. Perdóneme, hermana. No le he puesto el volumen. Gracias, hermana. Gracias, hermana Marta. No le he puesto los accesorios. Este es un accesorio que va acá, en la parte de abajo del teléfono. Aleluya. Y este es el micrófono. Y este lo pongo, ya se oye, ¿verdad? Porque ya prendí el micrófono. Debería tenerlo aquí, ¿no? Como hacen los presumidos. Ya se escucha, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Espero que ya se escuche. Dios le pague, hermana Marta. Aleluya. ¿No se escucha todavía? Aleluya. Confírmenme, por favor. Cuando ustedes escriben, unos segundos después se mira acá. No se desesperen cuando les digan, alguien ponga. Quizás ya lo pusieron, pero
pero no se refleja. Ahí está, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a cantar, hermanos. Siempre vas y el dolor te encuentras desmayado. Habrá en tu pobre ser mil dudas y pesar. Solo Dios podrá cambiar tu ser. Si tan solo tienes fe, créele. Todo es posible. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible. Si puedes creer, Cristo el Señor Jesús te invita a gozar de plena gracia y luz, de todo bienestar. Solo Él podrá cambiar tu ser. Si tan solo tienes fe, cree en Él. Todo es posible. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, me mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible. Si puedes creer, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, exaltado sea su nombre glorioso. Aleluya. Santo y todopoderoso, aquí estamos un día más por su misericordia, por su gran amor, por su gran poder. Así que, hermanos, seguimos adelante en el nombre de Jesucristo. Ayer hablamos un poco de que el orden de Dios, hermanos, ¿por qué? Por una expresión de Jesús. Aleluya.
Estamos en Mateo 21. Aleluya. Dios es Dios de orden y hablábamos, si Dios fuese institución, al primero que le hablaría hubiera sido a Anás y a Caifás. Segundo, a Herodes y a Pilatos, porque eran la institución religiosa, los otros eran la institución política, pero la institución económica tendría que ser otra vez Anás y Caifás. Ay Dios, digan conmigo. Y la institución cultural tenía que ser Anás y Caifás. Si Dios fuera institución, y si Dios fuese institución, hermanos, acuérdese cuando la institución judía funcionaba. ¿A quién era el quien le hablaba Dios? Una vez al año entraba el sumo sacerdote. Y si entraba con pecado al arca del pacto, moría. Pero como el arca del pacto ya no estaba en lugar santísimo después de la deportación a Babilonia cuando regresaron del exilio, podían entrar sin pecado porque no había arca del pacto. Por tanto, no morían. Por tanto, podían decir cualquier ocurrencia o cualquier sabiduría que ellos tuvieran, decirles que el Señor les dijo. Por eso es que hubo 400 años de silencio. Dios no hablaba con los líderes principales. Porque si Dios fuera institución todavía, el hombre más santo, el hombre más lleno de la sabiduría de Cristo, no de los libros, no de la preparación humana, no del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. El hombre más sabio del mundo sería el líder principal de la institución religiosa. Y entonces él sería infalible. ¿Hay alguien en casa? Si Dios fuese institución, por eso la institución religiosa más fuerte del mundo, que es la universal, tienen un líder a nivel mundial y es infalible. Allí sí existe la inefalibilidad papal. Todo el mundo tiene que doblarse ante lo que diga. Pero si nosotros fuéramos institución y Dios nos aceptara como institución, nuestro líder principal sería infalible. Sería como Pedro. Y cualquiera que le mintiera caería muerto. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Hoy decimos que ya no hay hombre como Pedro. Mientras haya institución, no va a haber hombres como Pedro que sean capaces de decir, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Entonces, ¿quién controla la institución? ¿Se acuerda lo que les decía? Había dos potestades controlando la institución judaica. ¿Y hoy quién la controla? Si todo se maneja con sabiduría humana, si todo se maneja con estrategias humanas,
Si todo se maneja desde la mente humana, ¿dónde está la mente de Cristo? Por eso es que decidieron la institución judía y la institución religiosa y la institución política del gobierno, decidieron matar a Jesús. ¿Por qué? Porque había dos potestades por encima de ellos, decidiendo eliminar al que les era un estorbo para que la gente quedara libre de las instituciones y fueran discípulos de Jesús. ¿Hay alguien en casa? Por eso Jesús les dijo, para que se cumpliera la escritura, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, manso y humilde. Si Jesús fuera institución, diría, decid a la hija de Sión, he aquí vengo por la iglesia universal, católica, apostólica, romana. Diría, he aquí vengo por la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Diría, he aquí, decidle a la hija de Sión, he aquí vengo por los mormones, que son los santos, la iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos días. He aquí vengo por los que tienen un salón, el salón del reino, por los que sí saben reinar. Diría, he aquí vengo por la iglesia del evangelio completo, porque todos los demás están incompletos. He aquí vengo por la iglesia gentil. He aquí vengo, etcétera, 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 por los 1000 o más de 1500 movimientos que hay en el mundo. Pero bendito Dios que así no está escrito. Bendito Dios que aquella multitud vestida de ropas blancas, que alababan y que exaltaban al Señor. En el capítulo 7 de Apocalipsis, aleluya, versículo 9, dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de todas las naciones, no dice de todas las instituciones, porque en todas las naciones hay instituciones, en todas las tribus hay instituciones, en todos los pueblos hay instituciones. Nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y eso hacía que todos los ángeles adoraran. Cuando alguien aquí en la tierra exclama las mismas palabras, mi salvación pertenece, aleluya, a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. No pertenece a ninguna institución, no pertenece a ninguna iglesia,
Ninguna institución salva, ninguna iglesia salva. Por eso cuando alguien aquí en la tierra exclama de esa manera, los ancianos y los ángeles que están alrededor del trono y los 4 seres vivientes se postran sobre sus rostros delante del trono y adoran a Dios diciendo, amén. Eso es lo único que aprueban de lo que pasa aquí en la tierra. Amén. Los que reconocen que la salvación pertenece al Dios, al Todopoderoso que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y los ángeles, todos se postran y adoran a Dios diciendo, amén. Aprobando el cielo que la única manera de ser salvos es por medio de Dios, del que está sentado en el trono y del Cordero. Son dos que ocupan un solo lugar y que su presencia llena todo. Y dicen, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y entonces uno de los ancianos se acerca a Juan y le pregunta, uno de los que estaban vestidos de ropa blanca, y le pregunta, ¿estos que están vestidos de ropa blanca, quiénes son y de dónde han venido? No dice Juan nada, solo le confirma al anciano y le dice, Señor, tú lo sabes, yo no lo sé. Y el que estaba vestido de ropas blancas le responde a Juan y le dice, estos son los que han salido de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué no ves que ellos se cubrían la cabeza? ¿Qué no ves que ellos se ponían traje y corbata para predicar, para honrarme? ¿Qué no ves que ellos traían el vestido hasta las chanclas? ¿Qué no ves que ellas eran tan fieles a su institución? Y sale otro y dice, no, son los de la iglesia católica. No, son los de la iglesia metodista. ¿Qué no ves que ellos creen en Elena White? Y vienen los, no, son los mormones, no, ¿qué no ves que ellos creen en el ángel moroní? No es la respuesta de esa manera. Es lo que todo el mundo opina hoy. Nosotros somos de acá. Ustedes no van a entrar. Nosotros sí somos los verdaderos. Nosotros somos pentecostales. ¿Hay alguien en casa? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ay, Dios. Pero si la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, entonces, ¿cómo ves que la iglesia va a estar en el cielo? Allá no hay denominaciones. Si usted dice que no va a pasar por la tribulación, miren, hermano, ¿cómo dice que usted va a estar allá?
Y le responde, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Dos cosas. A nosotros no solamente nos es dado el creer, sino también el padecer por su causa. Tribulación, angustia, persecución. Pero también ser lavados y emblanquecidos. Lavadas nuestras ropas y emblanquecidas en la sangre del Cordero. Es decir, son santos. Porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Hay alguien en casa? Ni yo. Sin santidad nadie verá a Dios, ni yo, si no permanezco fiel hasta el fin. Es necesario permanecer. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y entonces, vamos a seguir adelante, versículo 6, 21:6 de Mateo. Y sus discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos los mantos, y él se sentó encima. No se sentó encima de los dos, se sentó encima del pollino, del burrito. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Qué importante es esto, hermano. ¿Quién recibía los mantos? Jesús no pisaba los mantos de los hombres. Jesús no pisaba las ramas, las pisaba el burrito. Pero al burrito nunca se le ocurrió creer que el reconocimiento era para él, porque Dios lo escogió para entrar a Jerusalén. Nunca se sintió más importante y nunca dijo, mira, yo mando aquí, yo soy el que Dios ha escogido. Entró en un burrito. Se dice que el burro es el animal negado. Solo sabe obedecer. Jesús se negó a sí mismo. ¿Por qué no tomó a Pedro? ¿Por qué no tomó a Juan? ¿Por qué no mandó a hacer un séquito? ¿Y por qué no mandó a hacer una carroza y unas varas? ¿Y por qué no se sentó arriba para que lo metieran triunfalmente? Porque no tenían el Espíritu Santo y porque se iban a envanecer inmediatamente diciendo, nosotros metimos a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Pedro se enojó porque le dijeron que su maestro no pagaba las 2 dracmas? Ahora imagínate si lo hubieran metido ellos. Si quisieron matar a Lázaro porque Jesús lo resucitó. Si ellos hubieran traído a Jesús, también inmediatamente no hubiera habido una sola cruz. Hubiera habido 13 cruces, más 2, 15 más de los 2 ladrones.
Hoy sacan tantas fábulas para decir que, como aquel que cantaba aquella canción, a ver si me acuerdo, hermanos. Hace mucho que no la canto. Conversaba un burro con su raza, rodeaban pues era popular. Babatora pues daba conferencia, quería dinero y hasta un celular. Y un pollito y un burrito llegó hasta el frente y le dijo: ¡qué burro eres! No era a ti a quien aplaudían, era Cristo el Mesías, el que estaba sobre ti. ¡Qué burro eres! No era a ti a quien aclamaban, era aquel que te cabalgaba, era Jesús de Nazaret, a quien daban gloria, ver y honra. Y decía, el canto, creo que se canta Michael Rodríguez: burro, no te equivoques, no, no, no. Y es tan fácil, hermanos, decir, aquí yo mando, aquí yo soy el pastor. Por eso Jesús entró sobre un burrito. Y el que recibía y el que pisaba lo que ellos ponían era el burrito, no era Jesús. Para enseñarnos a nosotros, hermanos, que Dios no es honrado por manos humanas, como si necesitase algo de nosotros. Y la multitud era muy numerosa, dice el versículo 8. Y tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. ¿Se acuerdan lo que significa la palabra Hosana? Sálvanos, Rey, sálvanos. Gritaban: sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. La gente clamando por salvación. La gente clamando por libertad. Qué tremendo es esto, hermano. Por eso es que cuando entró a Jerusalén, antes de entrar a Jerusalén, quiero detenerme, hermanos, un poco. Vámonos a Lucas. ¿Por qué? Aleluya. El versículo 41. El versículo 40. El 38 dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces dice el versículo 39, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Repréndelos, mira las blasfemias que dicen. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían.
Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieseis a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra. Y a tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y aquí yo me quiero quedar, hermano. Porque, porque al ver Jesús a Jerusalén, cuando los fariseos le decían: diles que se callen. Y Jesús les dijo: si estos callan, las piedras van a hablar. Y prefiero que estos callen, que estos sigan hablando y no caigan muertos de un infarto. Porque para ustedes también hay tiempo para que se arrepientan. Porque para ustedes, los líderes de la institución, también hay tiempo para que se arrepientan. Pero tengo que decirles que el tiempo se acabó. El tiempo se acabó. Y Jesús, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si conocieres lo que significa para ti al menos este tu día. Pero por cuanto no quisiste y no conociste el tiempo de tu visitación, tu casa es dejada desierta. Corrí el año 2000. Estaba yo en el mes de abril en Villahermosa, Tabasco. Me quedé con el que fue el director general antes que yo, el hermano Enrique Becerra. El doctor Enrique Becerra Flores se canceló. Iba yo recorriendo las convenciones como director y se canceló la de Coatzacoalcos y me tuve que quedar una semana allí. Y me dijo el doctor: ¿para qué te regresas? Yo tengo que regresarme a Hermosillo. Les dije: ¿para qué te regresas? Me dice: sí, la semana que entra tienes que estar acá otra vez. Entonces me dijo: quédate y predícanos. Vamos a hacer una campaña toda la semana. Y me quedé, me pareció sensato para no gastar el dinero de la fraternidad. Me pareció sensato quedarme ahí. Me quedé allí con él y empezamos a predicar toda la semana. Ya por el sábado estaba bastante agotado y él se dio cuenta. Y en el año 2000 casi no había hoteles en esa área, de afuera, en las afueras de Villahermosa. Y recuerdo que predicamos en un pueblo que se llama Dos Bocas. No, perdón, se llama El Paraíso, me acordé. Ahí cerquita de Dos Bocas. Ah, entonces, cuando ya terminé, me dice: hermano, te veo muy cansado. Me dice: y en la casa donde estás, me imagino que no te dejan dormir, te ponen a platicar contigo y te hacen preguntas. Te voy a llevar a un hotel, me dice, pero no te da cuidado de que sea un hotel de
Sí, entiendo, le digo. Entonces, no, le digo, lo que yo quiero es descansar. Entonces me rentaron una habitación en el hotel y llegaron, prendieron la televisión, pusieron el canal de enlace eh, y me dejaron allí yo y ya lo único que tenía era la Biblia. Al otro día iban a ir por mí. Entonces me quedé allí, inmediatamente apagué la televisión, puse la toalla arriba de la televisión y después me puse a ungir la habitación, ungí el colchón por arriba, lo ungí por abajo, ungí todo, hermanos, ungí el baño, ungí todo absolutamente y cancelé toda influencia maligna. Y me recosté a dormir. Cuando sentí que cerré los ojos, solamente cuando de pronto escuché una voz. Era Jesús de Nazaret. Una voz fuerte, una voz severa, una voz tronante. Y me dijo, la gran apostasía de mi iglesia. Al instante quedé sentado. Y la habitación estaba completamente oscura. Eran como las 3 de la mañana y volvió a tronar la voz. La gran apostasía de mi iglesia. Se están volviendo a los libros y están dejando mi palabra. Y en eso yo caí al suelo. Entonces sentí la muerte. Entonces sentí que moría, hermanos. Sentí que me quitaron los huesos y era como una bola de carne que rodaba en el suelo sin sentido. Y volvió a tronar la voz y volvió a repetir, la gran apostasía de mi iglesia. Se están volviendo a los libros y están dejando mi palabra. Ahí estaba yo rodando en el suelo sintiendo la muerte. Ante aquella voz poderosa. Y terminó, voy a resumir, y terminó la plática cuando me dijo, cuando yo te encontré que éramos tú y yo. Y yo no podía hablar, hermano. Y volvió a preguntarme, cuando yo te encontré que éramos tú y yo. Y yo no podía hablar y él me dijo, tú eras mi enemigo. Pero yo me acerqué a ti y te hice mi amigo. Me dijo que yo era su amigo. ¿Tú crees que lo entendí en ese momento? Lo entendí después, hermano. Cuando todos se voltearon contra mí. Cuando todos empezaron a perseguirme y a señalarme. Fueron tantos los golpes que me sentí aturdido hasta que llegó un momento en que clarito lo entendí. Yo soy su amigo. Me dijo que era su amigo. Después de tanta persecución. Hasta entonces fue preparándome el Señor para poder empezar a hablar lo que Él me dijo que el 1 de enero de 1994 y me dijo en aquel día tú vas a cantar Mateo 12:20. Eso pasó en abril, hermanos, en la ciudad del Paraíso, ahí cerca de Villahermosa, Tabasco. Hay algunos pastores todavía que viven. A ellos fue los primeros. Al otro día hubo una reunión pastoral y el doctor me llevó con ellos.
y les comenté lo que Dios me mostró esa noche. Algunos pueden testificar que es verdad. Estoy hablando de abril del 2000. Y si se atreven a testificar que no estoy mintiendo, ¿por qué? Y para que a mí me quedara claro, el Señor me pidió que se lo dijera al obispo presidente. Y se lo dije, pero cuando yo llegué, al mismo tiempo que Dios estaba tratando conmigo, allá en El Paraíso, Tabasco, al mismo tiempo Dios estaba tratando con mi esposa en la ciudad de Cumpas, Sonora, en la Sierra Media de Sonora. Ahí estábamos pastoreando en ese tiempo. Cuando yo llego acá de regreso, me dice mi esposa, el Señor me habló, me dijo. Y le digo, ¿y qué te dijo? Y me dijo así, yo estaba orando y de pronto tuve una visión. Y vi en la visión la entrada triunfal a Jerusalén. Y vi al Señor sentado sobre un burrito. Y la gente lo aclamaba. Y la gente lo alababa. Y quitaban sus mantos y cortaban ramas y las ponían en el camino. Pero el Señor lloraba. Lloraba mucho. Lloraba bastante, que eran muchas sus lágrimas que se mojaba su vestido. Y al verlo llorar, yo le dije, Señor, ¿por qué lloras si todo el mundo te alaba? ¿Por qué lloras si todo el mundo te bendice? Y dice mi esposa, y en la visión el Señor se volteó hacia donde yo estaba, se salió de la visión y me miró. Y me dijo, hija, porque yo vengo pronto y mi iglesia está muerta. Esas fueron las palabras del Señor. Porque yo vengo pronto y mi iglesia está muerta. Y el Señor dijo, entonces oí la voz del Señor, dice mi esposa, que retumbaba. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, tu casa es dejada desierta. Es decir, será llena de demonios. Porque si alguien tenía los demonios sin control, o tenía los demonios bajo control, era Jesús. Tu casa es dejada desierta. Así, cuando me cuenta eso mi esposa, yo le digo, mira lo que el Señor me dijo a mí, la gran apostasía de la iglesia. Al siguiente día había una reunión ministerial. Y en la reunión ministerial me dijo el obispo, vamos a dar tiempo al hermano Guadalupe como director general que nos platique su experiencia. Hermanos, y yo estaba bien preocupado por lo que me dijo mi esposa y le dije, hermanos, estoy muy preocupado. El Señor me habló y le habló a mi esposa. Y a mí me dijo así,
la gran apostasía de la iglesia, de mi iglesia. Se están volviendo a los libros y están dejando mi palabra. Justamente cuando el obispo estaba sacando de una caja grande los libros de 40 días con propósito de Rick Warren para entregarle uno a cada pastor. Justamente en ese momento el obispo volteó a mirarme. Y cuando le miré su cara con estos ojos, mis ojos se abrieron al mundo espiritual. Los abrió el Señor y miré la cara del obispo. Su cara así de este tamaño, como mía, empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. Creció su cara y dije, yo cerré los ojos y dije, Señor, ¿qué estoy viendo, Señor? Era el Espíritu Santo que abrió mis ojos para enseñarme que el obispo se iba a engrandecer sobre mí. Y cuando les dije la visión de la entrada triunfal a Jerusalén, mi iglesia está muerta y yo vengo pronto. Entonces dijo el obispo, tenemos que orar. Y empezamos a orar. Y había un predicador invitado para eso. Había una cruzada de milagros. Y el predicador se vino hablando en lenguas hasta donde yo estaba. Y cuando se llegó a mí, me dijo en el oído, Lupito, me dice el Señor que el Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Pero no tengas miedo. Dice el Señor que Él está contigo, que nada te podrán hacer. A ver. Al siguiente, hermanos, al siguiente mes, a mí se me pidió que entregara la iglesia y que buscara un lugar donde tenía que irme porque yo no podía estar en ese distrito. Hay alguien en casa que no tenía derecho a pastorear. Hay alguien en casa no tengo derecho a ser pastor. Así que, hermanos, allí empezó una persecución. Aquí estamos, hermanos. No estamos tristes, no estamos abatidos, no estamos dolidos. ¿Por qué? Porque aunque venga lo que venga, sé que estoy haciendo lo que el Padre me mandó en Jesús. Así que ¿qué habían preparado? Habían preparado la muerte de Jesús. ¿Qué han intentado? Sacarnos, echarnos fuera. Eso es lo que quieren hacer y eso es lo que van a hacer con todos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo viene. Cuando Jesús entró en Jerusalén, versículo 19, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y cuando Jesús, miren, vamos a seguir en el capítulo 21 de Mateo, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios. No entró al lugar santo ni al lugar santísimo. Cuando dice entró Jesús en el templo de Dios, entró en el atrio, en los patios, en el patio.
antes de entrar al lugar santísimo y al santo. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué terrible es esto, hermano. Entra Jesús en el templo y les descubre los móviles del templo. Ellos venden y ellos hacen y trafican y hacen lo que quieren. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La casa de Dios es casa de oración. No es casa de predicación. ¿Por qué? Porque a partir del nuevo pacto, terminando el antiguo pacto, ahora Dios se comunica no solo con un sumo sacerdote. Dios deja de ser institución en el sentido humano para ser un Dios personal. Ahora nosotros somos hechos casa de Dios y yo me debo de llamar casa de oración. Por eso el apóstol decía, orad sin cesar. Por eso es necesario entender que nosotros, sin una vida de oración, estamos separados de Jesús. Sin una vida de comunión, somos solamente unos religiosos. Si nos contentamos con hacer lo que se nos demanda en la institución, no tenemos comunión con el Espíritu Santo, tenemos comunión con la institución. Por eso, ¿cómo voy a saber yo cuando una persona tiene una relación con Cristo? Sus raíces están en Cristo. ¿Cómo? Ya se los he dicho. De Él fluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero ¿cómo sé que alguien tiene las raíces en la institución? Porque defiende más la institución. ¿Por qué? Porque Cristo no ocupa que lo defiendas. Porque defiende más la mentira. Las mentiras se defienden, la verdad no se defiende. La mentira se defiende, la verdad no se defiende. La mentira se denuncia, la verdad se anuncia. La mentira se oculta, la verdad se publica. Por eso es importante entender, escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Mi relación con el pueblo ahora será personal. Ya no será a través de ningún hombre.
Ya no será a través de una autoridad, será a través de mi espíritu y su espíritu. Ese es el Evangelio. ¿Qué hace Jesús? Los descubre. ¿Para qué? Para que no vivamos encubiertos, hermanos. Para que no encubramos el Evangelio. Para que no hagamos lo que ellos hacen. Para que seamos discípulos de Cristo, no discípulos de una institución. Voy a terminar aquí porque tenemos que salir. Así que, si Dios nos concede el día de mañana, continuamos. Porque el día de mañana ya es miércoles y vamos a ver, tratar de hacer lo que Jesús hizo el miércoles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, hermanos. Los bendecimos en el nombre de Jesús.